Radio Urbano, con nombre de radio. 8 de la mañana, con 35 minutos. Estamos de regreso, vamos a tomar contacto telefónico con el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia. Lo adelantábamos, este hecho que conocimos ayer en la mañana, al mediodía, por parte de la Fiscalía, este hecho de secuestro, extorsión, homicidio, que no se había visto en la zona, que da a conocer justamente el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Fiscal, ¿cómo está? Buenos días. Cristian. Oh, lo escucho muy mal, ¿eh? A ver si... Espera un momento. Sí, por favor. ¿Ahora sí me escucha mejor? Ahí le escucho ¿Ahora? Mucho mejor. Qué bueno. Bueno, fiscal, una situación bastante delicada, gravísima. Nosotros obtuvimos detalles también ayer por parte de una fuente cercana a la víctima de este hecho ocurrido en Iquique, donde una persona es secuestrada, es raptada, se le pide un botín millonario a la familia para poder devolverle a esta persona a su familia. Las personas no acceden a entregar el dinero, lo juntan pero no lo entregan. Y finalmente esta persona muere asesinada, le mandan fotografía a la familia a través del celular de que la persona estaba muerta y luego van a tirar su cuerpo al cerro. ¿De qué estamos hablando con este tipo de hechos que no habíamos visto jamás en nuestra zona? Bueno, estamos hablando de un aumento de una criminalidad distinta, de un aumento de la criminalidad, del surgimiento de bandas criminales, ¿no es cierto?, a las cuales no estábamos acostumbrados en esta zona, y es una situación que se ha ido incrementando en los últimos tiempos, en el último tiempo, ¿no es cierto?, y que nosotros, yo por lo menos tengo la tranquilidad de que he venido advirtiendo esto, porque realmente se requiere afrontar esto de una manera distinta a la que nosotros, las capacidades que nosotros tenemos. Y eso es lo que a mí me preocupa en este momento, fundamentalmente. En el hecho en particular que ocurrió con esta persona que falleció en estas circunstancias tan terribles, yo quiero aclararle una cosa, o sea, el dinero nunca se entregó pero no porque no se quisiera entregar, digamos, sino que fue siempre una situación, la familia estaba dispuesta a entregar un dinero, pero las circunstancias que fueron dándose durante el desarrollo impedían hacerlo, digamos. Sí. En definitiva se pidió hasta que cruzara la frontera con el dinero con destino a Bolivia, y usted comprenderá que ya era muy raro, muy riesgoso para la propia persona que se movilizaba con el dinero que había reunido. Sí, la información que logramos recabar, hay una investigación que está trabajando la Policía de Investigaciones, las brigadas de homicidio y la Viro, pero sin embargo nosotros logramos recabar algunos detalles de que la familia le pidieron 50 millones de pesos para poder rescatar a esta persona, y la plata tenían que ir a dejarla a la frontera, justamente personas extranjeras, una banda criminal que estaba operando desde Pisiga en Bolivia, y querían que la familia llegara a Colchane con esos 50 millones de pesos. Y finalmente, por recomendación, entiendo, policial, esta familia no llega, no va a ese lugar justamente por temas de seguridad, porque podría haber estaríamos hablando quizás de algo peor. Claro, o sea, la persona llega hasta Colchane, efectivamente, pero estando en Colchane, cumpliendo esa condición, le piden ahora que cruce la frontera. Y ahí ya usted comprenderá que eso era imposible de aceptar. ¿Por qué? Porque primero nosotros no podríamos haber hecho nada, ni siquiera para proteger a esta persona al otro lado de la frontera, y lo más probable, ¿no es cierto?, que hubiera terminado, quizás no tendríamos un muerto, sino que dos. Ahora, estos hechos ocurren la semana pasada, fiscal, también otra información que logramos recabar, que esto ocurre el martes de la semana anterior, y finalmente el sábado aparece el cuerpo de esta persona. A ver. No, ahí está en un error usted, Cristian. Esto ocurre a partir del jueves, no del martes. Ya, perfecto. Del jueves. El jueves, y el sábado aparece el cuerpo de esta persona. Así es. Fallecido, un hombre de 67 años, un comerciante, tenemos información, y fue raptado cerca del Mercado Centenario en Iquique, en ese lugar de donde los captores finalmente lo suben a un vehículo, entiendo. Bueno, él sí fue, yo no podría ratificarle el lugar que usted está mencionando, no tengo la información exacta yo, pero sí se le pierde el rastro
cerca del mediodía del día jueves, cuando ya su celular deja de funcionar y él andaba haciendo unos trámites, digamos, de tal manera que no tendría por qué haber apagado el celular y cosas así. Y es allí, digamos, donde empieza la familia a preocuparse, pero hacen la denuncia realmente como presunta desgracia en la madrugada del día viernes. O sea, muchas horas después. Claro, ahora ¿hay personas identificadas dentro de la investigación o todavía todo es hermético porque justamente está en ese proceso? Bueno, sí, la investigación está todavía en una etapa muy hermética, precisamente, pero tenemos muy avanzadas algunas líneas de investigación, ¿no es cierto? Porque recuerde que ubicamos el lugar donde tuvieron retenida esta persona y otros antecedentes que se han podido reunir permiten, digamos, más o menos tener claro quiénes podrían o algunas personas que habrían actuado. Estamos hablando siempre, eso sí, como le dije, hasta donde sabemos, de ciudadanos extranjeros. Sí, una banda criminal extranjera que se dedica a este tipo de delitos en otros países latinoamericanos y que estaría operando incluso desde fuera de nuestra frontera, pero ya articulada con personas acá dentro de la región. Bueno, sí, mire, efectivamente, lo que usted menciona, nosotros hemos denunciado, o sea, hemos venido advirtiendo, ¿no es cierto?, que existen grandes bandas criminales que tienen presencia en distintos países de América y que también han llegado hasta nuestra región en todo este fenómeno, ¿no es cierto?, migratorio que existe a nivel de toda Sudamérica. Y situaciones como la que vivimos con este secuestro podría estar inmerso también dentro de eso, ¿por qué no? Fíjese, fiscal, que esta mañana esta información está muy fresca y es muy lamentable y la publica el futbolista Álvaro Ramos, el Chanchito Ramos. ¿Ya? ¿Qué cosa? Él publica en su Instagram hace una hora atrás, dice, se metieron a robar y tenían secuestrada a mi familia en altos pisos. Gracias a Dios ahora están bien. Fueron extranjeros por su acento. Nos tienen la cagada en la primera región, siguen entrando, etcétera. Delincuentes, hagan algo. Y en otra fotografía de su Instagram dice, gracias por dejar pasar a los extranjeros sin documentos. Y aparece un arma de fuego botada en el suelo. Eso lo publica Álvaro Ramos hace instantes, hace un poco menos de una hora, en su cuenta de Instagram, en una situación que tiene similitudes. Hablamos de también un robo con intento de secuestro a la familia de Álvaro Ramos. Me imagino que esta información todavía no le ha llegado, pero la publica en su cuenta pública de Instagram el futbolista guiqueño, el Chancho Ramos. Bueno, no tenía conocimiento de esa noticia que usted me está dando. Espero que el señor Ramos no solo publique esto en su cuenta de Instagram, sino que haga efectivamente la denuncia. Eso es fundamental. La necesidad de denunciar. Piense usted que en el caso de lo ocurrido en el caso, digamos, del secuestro. Bueno, recién se denunció efectivamente horas después y la policía pudo, con enormes esfuerzos y con una tremenda despliegue, lograr, en definitiva, bueno, desgraciadamente encontrar el cuerpo, pero antes de eso ya se había encontrado el lugar donde había estado retenido. O sea, esto que el señor Ramos está diciendo, el futbolista, me parece tremendamente grave, por supuesto, pero no saca nada con solo decirlo en las redes sociales. Él dice, según usted me acaba de leer, hagan algo, claro, pero lo primero, para poder hacer algo se requiere la denuncia. Eso respecto a lo particular, seguramente vamos a tener más novedades dentro del día sobre esa situación de Álvaro Ramos, que publica en su cuenta de Instagram un hecho particular y que se suma a esta serie de hechos delictuales que en el resto del país también son noticias. Hemos visto cómo los alcaldes de la región metropolitana están pidiendo más ayuda por las balaceras, disparos, en fin. Pero acá en la zona tenemos hasta ahora, fiscal, conversamos con Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, 5 homicidios en lo que va este año, que lleva 11 días. Así es, pues. Es decir, piense usted que el año pasado llegamos a 51 en los 365 días del año. Llevamos 5 en lo que va la tercera parte del primer mes del año. Entonces, si hiciéramos una proyección, sería terrible el número final. Esperemos que no sea tan
que no se dé esa proyección que podríamos sacar con los datos que van hasta hoy día, pero sí ya indica, ¿no es cierto?, que la cosa sigue empeorando. Eso es lo que me preocupa. ¿Y las investigaciones apuntan hacia bandas criminales en su gran mayoría o hechos delictuales Sí. de delitos comunes? No. Yo creo que los delitos comunes, como los que veníamos conociendo hasta hace un par de años atrás, han ido disminuyendo. Lo que ha surgido son estos otros delitos cometidos por bandas criminales, donde tienen ahí un concepto territorial muy marcado. Entonces dominan ciertos territorios y dentro de esos territorios comienzan, ¿no es cierto?, a cometer diversos delitos, a manejar, a extorsionar a los comerciantes, a pedir dinero por protección, a manejar la prostitución, y todo lo que ocurre dentro de determinados territorios. Es por eso que vienen después estas disputas territoriales entre distintas bandas que quieren ganar terreno entre sí, y bueno, y ahí vienen homicidios, ajustes de cuentas, sicariato, etcétera. Ahora, fiscal, usted dice, yo lo he venido expresando hace largo tiempo, sí, y efectivamente a mí me consta, usted nos ha dicho en varias oportunidades que estos hechos se vienen dando hace rato ya en la zona y ahora están marcando precedente con estos hechos ya ejecutados. Pero desde el punto de vista de lo formal, ¿usted ha planteado esto, por ejemplo, a los parlamentarios de la zona, al gobierno central, para que haya finalmente una estrategia distinta a la que conocemos? Porque si se siguen haciendo las cosas de la misma manera, tenemos los mismos resultados. Por tanto, hacerlo distinto. Yo ayer le preguntaba también al jefe policial del prefecto Cristian Lara, el prefecto de jefe de la Policía Civil en la zona de la PDI, si la inteligencia policial, ¿cómo no se advierte esto antes o se logran tomar decisiones policiales antes de que los hechos ocurran? Mire, sí, varias cosas al respecto de lo que usted plantea. Primero, yo he venido señalando esto desde hace mucho tiempo. Lo he señalado en las reuniones de la macrozona norte, incluso aquella que se hace a nivel gubernamental, ¿no es cierto?, donde vienen autoridades. Ha estado aquí el ministro del Interior, ¿no es cierto?, el ministro de Defensa, los jefes máximos de las policías, etcétera, en reuniones que se han realizado en distintas partes de la macrozona norte. ¿A usted le consta eso? Así es. Por otra parte, también en mis cuentas públicas, reiteradamente yo he venido diciendo en las últimas cuentas públicas que es la forma que yo tengo de dirigirme y de dar cuenta de lo que ha ocurrido en el año anterior. También he venido diciendo el aumento de esta criminalidad organizada que nos está afectando. Y en cuanto a los parlamentarios, bueno, la vez que he tenido oportunidad de decirlo, también he hablado con ellos, les he manifestado la preocupación y la necesidad de tomar medidas reales en esto. Ahora, en cuanto a la inteligencia y al trabajo de ese tipo, nosotros tenemos una unidad que se llama SACFI, Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo, donde hemos venido estudiando esto como un fenómeno, ¿me entiende? Como un fenómeno delictual que está ocurriendo dadas las características de nuestra zona y que es muy similar a lo que ocurre en otras zonas fronterizas de otros países. Así es. Porque esto no es único en el mundo, o sea, no claro, podemos creer eso, pero claro, sí, evidentemente, es lo mismo que ha sucedido en la frontera de México con Estados Unidos, claro, en las fronteras de Colombia, y la con diferencia, Venezuela, Brasil, etcétera. Y la diferencia, le digo yo, está dada, la diferencia principalmente porque las otras fronteras están resguardadas, la nuestra está vulnerable, está abierta. Claro, es una frontera que geográficamente es casi imposible de resguardar, digamos, en Así toda es. su extensión, Así la es. cantidad de pasos no habilitados, etcétera. Entonces, eso hace que sea muy vulnerable en nuestra zona. Pero y también debemos entender que si no se puede custodiar de la manera que como podría ser en otros países, ¿no es cierto? Una frontera que está compuesta por un puente que cruza un río, por ejemplo. ¿No es cierto? Aquí no, entonces si no podemos custodiar arriba, entonces tenemos la obligación de que la gente que entra, que no se puede impedir que entre porque es un hecho humano, inevitable, es un hecho humano, pero sí debemos tomar otro tipo de medidas, ¿no es cierto?, para que esas personas sean registradas, así se conozcan. Nadie le impide, si no se trata de impedirles el ingreso, se trata de saber quién está ingresando. Y eso es lo que no se está haciendo hasta ahora y finalmente estamos viendo las consecuencias respecto a estas bandas criminales organizadas
articuladas desde el extranjero, operando en la zona ya, con este caso en particular que conversamos con el fiscal regional, de este secuestro de un comerciante, un trabajador de 67 años, un hombre de familia, porque su familia lo esperaba en la casa, entiendo, de acuerdo a información que logramos recabar, fiscal. Era un hombre que era como relojito, llegaba a la casa todos los días a la misma hora, y ese día no llegó a cierta hora. Y ahí la familia se preocupó, que fue en la tarde-noche. Así es, pues terrible lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Y es por eso que no debemos esperar que vuelva a ocurrir. Desgraciadamente no podemos señalar que no va a ocurrir. Es posible que algún día pueda ocurrir de nuevo, pero tenemos que estar preparados para afrontar una cosa como esta, porque no era algo nuevo. O sea, incluso la policía, nosotros mismos tuvimos que, se trabajó de una forma que estimamos que era la más correcta, y creo que sí es una mesa de crisis donde participaron 3 fiscales, los jefes de la policía, todas las unidades policiales, y allí fue analizándose minuto a minuto todo lo que iba ocurriendo, y bueno, con los resultados que desgraciadamente no dependieron de nosotros, porque creemos, ¿no es cierto?, que el cuerpo, la persona fue asesinada antes, mucho antes, digamos, de que, incluso mientras todavía se pedía un rescate. Claro, fue asesinada en un lugar, entiendo, en un lugar cerrado, y después fue su cuerpo lanzado y lo fueron a dejar a otro lugar, fueron a botar. Así es, tal cual. Qué lamentable. Bueno, este hecho policial ocurrió durante el fin de semana. Lo queremos recapitular para la gente que se está conectando a esta hora de la mañana. Conversamos con el fiscal regional, este secuestro de un hombre a quien le piden dinero a la familia para rescatarlo, una cifra millonaria. La gente reúne el dinero, querían que la plata la fueran a dejar a Colchane, fuera del territorio nacional, fuera de la frontera incluso, pero finalmente igual la persona es asesinada a golpes con arma blanca, entiendo. No hay uso de arma de fuego hasta el momento, de acuerdo a la investigación. No, incluso ya se realizó la autopsia y la causa de muerte son producto de... No hay impacto balístico, no. La PDI trabajando en la investigación, que más herméticas para poder tener buenos resultados. Hay avances, sí, en esta materia fiscal. ¿Qué más tenemos que agregar a esta conversación? Solamente apelar a la acción por parte de las autoridades superiores, ¿no es cierto? Porque nosotros aquí disponemos de lo que disponemos, nada más. Es decir, nosotros requerimos, ¿no es cierto?, una mirada distinta de lo que está ocurriendo acá, que del nivel central, ¿no es cierto?, se dé por fin importancia a esto, porque esto va a afectar, estas situaciones no solo quedan instaladas acá, sino que empiezan a avanzar, ¿no es cierto?, hacia otras ciudades. En este momento somos nosotros los que fuertemente afectados, pero puede ir avanzando hacia el centro del país también, de tal manera que es el momento de prestar todo el apoyo, pero permanente, o sea, no una reacción por este hecho, sino que en forma permanente haya una rediseño de las policías también, en el sentido de cómo afrontar este tipo de cosas, entender que el fenómeno delictual, hoy día las organizaciones criminales actúan de distinta manera, por lo tanto también se tiene que contar con brigadas destinadas a estudiar, a atacar y las bandas criminales. No tenemos especialización en eso todavía. ¿Ha tenido oportunidad, fiscal, de conversar con los constituyentes de la región a propósito de que están trabajando en el diseño de la nueva constitución? No, en eso no he tenido oportunidad de conversar con los ¿Tiene usted posibilidad de hacerlo? ¿Puede solicitarle reuniones? O sea, yo creo que sería muy útil que ellos conocieran, desde luego, que ellos conocieran la opinión nuestra, digamos, como Ministerio Público Regional, ¿no es cierto? Porque se ha dado a conocer, pero en otros términos, nacional, la opinión del Ministerio Público a nivel nacional, pero en cuanto a organización y funcionamiento del Ministerio Público, pero la realidad local, ¿no es cierto? Es muy diferente, por eso sería interesante. Es muy diferente, o sea, sí, claro, sí, es diferente, pero lo que tienen que entender es que no tiene por qué ser igual a las otras partes del país, entonces por lo tanto no se puede
homologar. Actuar de la misma manera que se actúa en otros puntos del país, que en la zona central, y no hablemos de Santiago, ¿no es cierto?, que es distinto, pero en otras partes que ocurren otras cosas. Sí, no digo que no ocurran cosas allá, pero ocurren distintas cosas. Aquí las organizaciones criminales, incluso extranjeras, están presentes. Bien, pues el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, y este hecho gravísimo ocurrido en los últimos días en la zona, con este secuestro, extorsión, homicidio de bandas criminales instaladas operando en la zona, con el homicidio y la muerte de un comerciante de 67 años en nuestra ciudad. Fiscal, gracias por la conversación, estamos atentos a cualquier novedad. Un abrazo, buenos días. Igualmente, buenos días, Cristian, gracias. Chao, chao. Chao. Radio Urbano, con la producción y conducción de Cristian Núñez, hombre de radio.